Buenos días a todos. Estamos esperando unos segundos porque se está incorporando más personas, más invitados. Son las 10:30. Primero de todo, dar la bienvenida a todos los invitados a este evento, a este webinar donde presentamos los resultados del primer semestre de Greening Group. Os cuento, la presentación estará estructurada. Los ponentes van a ser Ignacio Salcedo, presidente de la compañía, Diego Puerta, director general, y Daniel Rodríguez Malo, nuestro actual CFO. La presentación durará aproximadamente 45 minutos y una vez finalizada podréis hacer todas las preguntas o cuestiones que consideréis. La sesión va a ser grabada y todas las preguntas, como decía, las podré realizar a través del chat que tenemos activo para todos los invitados. Sin más dilación, pues doy la entrada a Diego Puerta, que nos va a hacer, que va a comenzar la presentación de resultados. Diego, adelante. Avance a la diapositiva. Buenos días a todos. Este semestre, primer semestre del año 2025, ha sido un semestre francamente importante, con una facturación de 80,9 millones de euros. Es un 32% más que el mismo periodo del año anterior y supone para nuestra compañía la mayor facturación en un semestre en nuestra joven historia. A nivel de EBITDA alcanzamos los 7,6 millones, es un crecimiento del 43%, y también de nuevo tenemos el mejor performance en un periodo semestral en cuanto a EBITDA. El total portfolio de la compañía alcanza los 9 gigavatios y tenemos hoy under construction y energizado 255 megavatios, de los cuales al final del año 2025 tendremos conectados 21 megavatios. Nuestras comercializadoras, que como sabéis operan en los mercados españoles y italianos, alcanzan 152 gigavatios al año, y tenemos una cartera de pedidos en el área de soluciones muy dinámica, que roza ya los 200 millones de euros de backlogs. Vamos. Podéis comprobar que nuestros ingresos prácticamente han doblado entre lo que fue el primer semestre de 2023 y hoy. Nos hemos pasado de 46 a 80, el año pasado estábamos en 61, una progresión francamente importante. Pasa lo mismo con el EBITDA. El EBITDA estaba en 3,7 millones de euros en el primer semestre del 23, 5,3 en el primer semestre del 24 y 7,6 multiplicando por 2 ese resultado frente al que fue en el primer semestre del año 2023. Muy importante para nosotros el concepto de internacionalización. Nuestro portfolio de soluciones se consolida en torno al 70% de nuestra actividad que se produce fuera de España. Estamos hablando esencialmente de los mercados americanos e italianos, y eso es importante de cara a la diversificación del riesgo, y lo veremos posteriormente, de la presencia de nuestra compañía en aquellos mercados con mayor dinamismo. En cuanto a los megavatios que tenemos hoy under construction y en COD, nuestra cartera ha pasado de 246 a 255. Recordar que en el año 2023 teníamos 174 y en el 2022 tan solo 24.
Nuestra compañía es joven, crece de manera rápida. Y en cuanto a nuestra comercializadora, hablamos de 152 megavatios comercializados. Ignacio. Buenos días. A nivel de hitos relevantes, como ya había introducido Diego, pues las ventas, la verdad que nos hemos elevado casi un 32%, llegando a 80 millones, pero también el EBITDA, ¿no? Llegando un 42% más hasta los 7,6 millones, ¿no? Además, una cosa importante para nosotros era tener resultado positivo, hemos rondado el 1.000.000 de euros. Pero no solo eso, ¿no? A nivel de financiero, y luego Daniel pasará a comentarlo, pues un hito relevante ha sido el volver a tener fondo de maniobra positivo, con en torno a 15 millones de fondo de maniobra positivo. Y basado en varios aspectos. El primero, empezando a pasar deuda de corto a largo, nueva deuda, por ejemplo, el bono que hemos emitido en marzo, donde hemos gastado 14 millones de euros a 5 años, o el impacto que empieza a tener ya la financiación del portfolio de España, que fue el que rompió el fondo de maniobra en el 2024, como sabéis, con la operación de finalmente fracasada de venta de los activos, y que bueno, en el primer semestre hemos financiado y hemos empezado a disponer, no todo, se ha dispuesto muy poco, en torno a 6 millones de euros, pero bueno, empezamos a disponer, a desplegar esa financiación y hará que el fondo de maniobra pues siga siendo más positivo si cabe, ¿no? Y además, pues bueno, seguimos con esta mejora de la estructura financiera y de tratar de reordenar, como luego comentará Daniel, la estructura de la deuda para adaptarla a la realidad de los proyectos que Greening hoy tiene de inversión. Adicional, pues tenemos algo de lo que estamos muy orgullosos, que es casi 91 megavatios, decimos en operación o casi completados, porque es verdad que la permisología y la tramitación hasta que los parques los conectas, pues es compleja, ¿no? Y a veces pues dura más de lo que uno quisiese. Pero bueno, 91 megavatios donde hemos desplegado ya el total de inversión, y además tenemos otros 164 que luego comentaremos, donde están en diferentes procesos de construcción. Algo muy relevante que ya anticipaba Diego, en la parte de construcción, pues tenemos casi 200 millones de euros de proyectos pendientes de producir, con el foco muy importante en Estados Unidos e Italia, donde son nuestros principales mercados y donde nos hemos centrado en construir de manera rentable y en proyectos que dominamos con clientes que nos apetece y donde creemos que sacamos rentabilidad, que es lo más importante en construcción. Luego en energía, en comercialización, pues hemos crecido hasta los 152 gigavatios hora año. Como sabéis, el año pasado empezamos a comercializar energía en Italia, ya empieza a dar sus primeros resultados, y en España pues seguimos creciendo y creo que lo vamos a hacer de manera más relevante en la medida que vamos metiendo generación y que vamos comercializando con la propia comercializadora a través de contratos PPAs. Ya lo ponemos aquí, es una realidad. Nuestro foco ya está en hibridar todos los proyectos de generación y empezar a desarrollar baterías. Hay primeros proyectos ya pendientes de ejecutar y hay otros que en la medida que la permisología corra, pues lo haremos cuanto antes. Creemos que es una gran oportunidad. Green lleva en el sector de la batería muchos años y esperamos empezar a desarrollar estos proyectos en España y en Italia cuanto antes. Y luego, pues algo de datos que estamos también pues, trabajando mucho. Eh, a veces los golpes que tuvimos en el 2024 nos han hecho aprender, y una de las cuestiones que hemos puesto foco es en bajar los gastos operacionales, ¿no? Fijaros que, y luego lo veremos, que con una facturación pues mucho más relevante que en el mismo semestre del año pasado, pues los costes de los labor costs se han mantenido en el valor absoluto y por tanto significa que se han reducido 9 puntos proporcionales entre labor costs y overhead, ¿no? Algo de que vamos a seguir trabajando y que todos esos puntos que bajen, pues va a ir directamente al resultado. ¿Pasas? Además, en la otra parte de la compañía, pues seguimos con aquello que ya anticipábamos el año pasado, es decir, queremos realizar alianzas con socios de primer nivel que nos ayuden a desplegar todo el pipeline que tenemos. Aquí, bueno, pues reflejamos varias. La primera con Atlántica, ¿no? Algo que empezamos a co-desarrollar con ellos el pipeline que tenemos en Estados Unidos de hasta 2 gigavatios, que nos va a permitir pues, seguir desarrollando los próximos 3-4 años mientras todo el ruido que genera el presidente Trump pues se quita de la mesa, por así decirlo. Luego la alianza que hemos hecho con Edison Next y Atlántica en la plataforma de biometano, con la entrada de ellos al 50%, con esa consiguiente entrada en acciones, pero también valoración del portfolio.
Además, como sabéis, vendimos un proyecto de 91 megavatios en Cheta, que es un proyecto que hemos desarrollado integralmente y que ya traspasamos a Canadian Solar. Y últimamente hemos publicado la entrada también de TradeB, un especialista en reciclaje, en el proyecto Green Relief de reciclaje, con un 50%. Además, como hito relevante, pues el último contrato que hemos hecho público y que es el mayor contrato de la compañía en Estados Unidos y por tanto a nivel global, que es un contrato nuevo EPC de 70 millones de dólares que vamos a empezar bueno, que hemos empezado ya a construir y que esperamos se acabe a lo largo del 2026, al final del 2026. El hecho de coger un nuevo contrato después de estar acabando el principal, el que teníamos el año pasado, que era el 55 millones, pues nos hace ver y luego aumentaremos la gran cartera que allí se puede tener. Nosotros nos vamos a dedicar, insisto, a proyectos rentables, proyectos donde estemos cómodos y con los clientes que también estemos cómodos. Y bueno, la verdad que remarcamos este, pero van a venir alguno más. ¿Pasas? Ahora me voy a centrar en actualizar el portfolio, ¿no? Principalmente del portfolio de desarrollo y de generación, que para nosotros es lo importante. Camino que empezó Greening en 2022 y nos ha llevado hasta 2025 con las primeras ampliaciones de capital y con la salida al BME, pues nos ha permitido estar hoy donde estamos. Es decir, no sé si por desgracia, pero la realidad de la energía es que los proyectos, pues desde que se desarrollan, se construyen y se ponen en operación, pasa tiempo y hoy estamos viendo el reflejo del esfuerzo que se empezó a hacer en 2022-2023, ¿no? Hoy, pues ya tenemos esos 91 megavatios que anticipaba conectados o finalizados, pendientes de conectar o casi finalizados, pero luego tenemos otros 164 megavatios donde empiezan a aparecer proyectos ya de baterías. Además, tenemos esos 900 megavatios de backlog, que son proyectos donde ya tienen cara y ojos, donde tienen conexión, donde tienen viabilidad ambiental y donde empezaremos a construirlos en los próximos 12-18 meses. Luego también hablamos de un gran pipeline en early stage y en lo que es preliminary stage. Pero bueno, son proyectos que vamos a ir desarrollando, que como sabéis, pues algunos luego se caen por el camino y otros siguen, pero os da una idea de la capacidad de desarrollar proyectos que hoy tiene la compañía y donde la compañía va a seguir apostando, ¿no? Evidentemente, la capacidad de la compañía necesita de socios. Luego daremos un guidance y dónde va a estar la estrategia para el 2025-2026, pero básicamente es en seguir aliándonos con socios para desarrollar todo el pipeline y seguir agregando valor. Importante, pues que ya ponemos el foco en hibridaciones y baterías, que creo que es la nueva revolución. Greening, pues no ha llegado a esto en el 2025, en el 2024. Llevamos muchos años haciendo proyectos de baterías y ahora es el mayor reto y nos pilla con un equipo preparado y con expertise de muchos años, ¿no? A nivel de construcción, como decíamos antes, pues ya tenemos casi 200 millones de euros pendientes de producir, ¿no? Ahí estamos sumando también el pipeline de proyectos propios que tenemos en construcción, de los que el 70% aproximadamente es internacional. Reflejo bueno, del trabajo que están desarrollando los equipos fuera de España. Aquí hay clientes que se han unido recientemente, como es Uniper en Alemania, Keystone en Estados Unidos, clientes que son de primer nivel, que apuestan por Greening para construir sus proyectos de generación y los que, como no puede ser de otra manera, pues trataremos de hacerlo lo mejor posible y que los proyectos se conecten cuanto antes. La visión de la compañía es no incrementar mucho la cartera, seguir trabajando con clientes, como decía, de primer nivel, allí en proyectos que estemos cómodos. No necesitamos ir a ser una compañía de 400, 500 millones de PC, lo que necesitamos es seguir construyendo, seguir ganando dinero en estos proyectos y que los clientes estén satisfechos. A nivel de comercialización, pues ya estamos por encima de los 150 gigavatios, como decíamos, estamos por encima de los 6.000 clientes y creemos que ahora en este segundo semestre y primer semestre de 2026, pues esta cartera va a crecer de manera muy robusta. Como sabéis, nuestra generación, lo que hace en España, lo que hacemos es un PPA con la comercializadora. La comercializadora está sacando productos donde fundamentalmente lo que hace es PPA con clientes pyme, mediana y pequeña entre 3 y 5 años, perfil solar, donde creo que estamos sacando un margen extra que probablemente el mercado no te lo da y donde esta campaña que empezamos a sacar a final de verano pues está dando grandes resultados. Creemos que va a crecer muy rápidamente la cartera y en la medida que metamos generación propia pues más aún.
Y doy paso a Daniel para que hable de la parte financiera. Muchas gracias, Ignacio. Buenos días a todos. Yo creo que lo primero es presentarme, ¿vale? Soy Daniel Rodríguez Malo. Me incorporé a Greening hace unos meses como director financiero y, bueno, estoy aquí para vuestra disposición por lo que haga falta, ¿vale? En esta diapositiva me gustaría destacar dos mensajes principales. Por un lado, el crecimiento operativo de doble dígito y, por otro, la vuelta a la rentabilidad del grupo. Si miramos la cifra de negocio, que son los productos y servicios, ¿vale?, alcanza 72,1 millones de euros y muestra un crecimiento del 47% frente al mismo periodo del año anterior. Incluyendo las activaciones, que son los trabajos que realizamos para nuestros propios parques, para el negocio IBP, los ingresos totales ascienden a 80,9 millones de euros, lo que representa un incremento del 32%. Como veis, en ambas magnitudes estamos en doble dígito y bastante elevado. Si pasamos a EBITDA, este semestre hemos alcanzado 7,6 millones de euros, lo que representa un 43% más que el primer semestre del año pasado, de 2024. Apoyado por una estrategia de rotación de activos y la incorporación de nuevos socios en el negocio IPP. Por último, me gustaría destacar el beneficio antes de impuesto, que se situó en 2,7 millones de euros, lo que supone una subida de casi el 75% versus el primer semestre del año pasado. Si pasamos a la página 10, por favor. Muy bien. En esta página mostramos el detalle de las pérdidas y ganancias tanto por línea de negocio como por país. En los gráficos de la izquierda vemos que el negocio de soluciones sigue siendo la principal fuente de ingresos con 62,2 millones de euros y un EBITDA de 5,4 millones de euros. Destacaría también el negocio de investment, que sería la suma de money y generación, que asciende a 7,9 millones de ingresos y un EBITDA de 5,3 millones, impulsado por las rotaciones de activos realizadas en el periodo. En el análisis por país, si lo vemos en los gráficos de la derecha, España continúa siendo el principal contribuidor con 40,1 millones de euros en ingresos y 3,4 millones de euros en EBITDA. Estados Unidos se sitúa como el segundo mercado por ingresos, con 25,6 millones de euros, pero destaca que ya es el primero en EBITDA, pues muestra una EBITDA de 3,5 millones de euros. En tercer lugar, me gustaría mencionar a Italia. Italia mantiene un comportamiento muy sólido, con 15,3 millones de ingresos y 2 millones de EBITDA. En conjunto, como veis, se aprecia una estructura diversificada y equilibrada, tanto como actividad como por geografía, lo que refuerza la estabilidad del grupo. Si pasamos a la página siguiente, a la página 11, por favor. En esta diapositiva nos vamos a centrar en la deuda y en la estructura financiera del grupo. Yo creo que aquí se aprecia bastante bien el esfuerzo realizado, como decía antes Ignacio, por fortalecer la estructura de deuda durante este primer semestre del año. Me gustaría destacar dos operaciones clave. Por un lado, la emisión de bonos verdes de 14 millones de euros con un vencimiento a 5 años y que refuerza nuestra financiación sostenible. Y por otro lado, el Project Finance firmado con Qualitas Energy por 34,5 millones de euros, como decía antes Ignacio, de momento poco dispuesto, destinado a una cartera de 90 megavatios en España, que estamos construyendo. Con estas operaciones seguimos trasladando deuda de corto plazo a largo plazo y adicionalmente estamos aumentando la financiación sin recurso ligada a proyectos específicos. Me gustaría señalar que en este primer semestre del año el peso de la deuda de largo plazo ha superado por primera vez el 50% del total de deuda y que sepáis que seguimos trabajando en reordenar parte de esta deuda de corto plazo para moverla a largo plazo. En conjunto, se consolida una estructura de capital más equilibrada y diversificada, alineada con nuestra estrategia de crecimiento sostenible. Y sin más, cedo la palabra a Diego. Nuestro foco, por lo tanto, lo habéis entendido, va a estar y está siendo en la rentabilidad. Para nosotros ha sido muy importante salir de mercados y no rentables. Hablamos del mercado francés y hablamos de alguna actividad en España, para focalizarnos en mercados muy rentables como es el mercado americano en el mundo del EPC y
Italia. Decía Daniel la importancia de refinanciar la deuda a largo y celebrar juntos que por primera vez esa deuda larga está en el 52% y tendencialmente deberá aproximarse a un mix más cercano al 60-40, 2/3 a largo, 1/3 a corto, para fortalecer así nuestra estructura financiera. La mejora de las operaciones, la contención de los gastos ha sido muy importante. Mencionaba Ignacio que nos ha aportado 9 puntos de incremento de rentabilidad, la mejora de los labor costs y de los overheads. Un dato, empezamos el año con 700 colaboradores, terminaremos en una horquilla entre 340 y 370. Y todo ello para facturar en torno al 30% más en el primer semestre. Ahí se nota claramente una mejora de la productividad, un concepto fundamental para mejorar la rentabilidad. Hemos tenido un plan de monetización de nuestros activos muy importante y ese concepto de rotación de activos pretendemos seguir con una dinámica muy similar. Hemos acelerado nuestro modelo de IPP con esos 255 megavatios, los 91 de los que estamos muy orgullosos de tener a final de año, y cada día somos más internacionales y más focalizados en rentabilidad. Ignacio. Venga. Gracias. Y luego, al final, pues queremos hablar de dónde vamos, ¿no? Porque terminamos el 2024, pues como decíamos, ¿no? Con una operación que nos hizo reajustarnos en todos los ámbitos. Consecuentemente de esa operación de no pago de esos activos de rotación, pues las cuentas no fueron las deseadas y bueno, la compañía pues a principio de año ha sufrido porque nunca había tenido unos resultados negativos, coyunturalmente los tuvo, pero bueno, ya estamos en otra situación. Pero esa situación, pues evidentemente, los equipos de Greening pues la han trabajado, la seguimos trabajando y se salió de ella y ahora estamos pues con unos excelentes resultados y como decía Diego, nunca hemos tenido en un semestre estos tan buenos resultados. Pero no es dónde estábamos en el H1, sino dónde vamos. Para nosotros, y desde el criterio de prudencia, que quizá en algún momento anteriormente no tuvimos, pues queríamos dar un guidance al mercado de dónde creemos que vamos a estar en el 25 y en el 26. Y la diferencia básicamente entre el 25 y el 26 va a ser que los activos de generación entran todos en producción. Ya hay parte, pero de manera relevante se va a ver en el 2026. El guidance que damos es que este año vamos a estar en una facturación, cerraremos el 2025 en una facturación consolidada entre 140 y 150 millones y en un EBITDA de entre 10 y 13 millones. Remarcar que no se están considerando operaciones de rotación que pudieran añadir EBITDA, pero así lo preferimos para no luego dar mensajes equivocados o que por cuestión de timing alguna operación se pueda retrasar y no entre. Para el 2026, y una vez que ya estamos trabajando los presupuestos de una manera, pues quizá mucho más certera que otros años, estamos preveyendo una facturación por encima de los 185 millones, en un rango entre 185 y 200 millones, y un incremento del EBITDA de llegar hasta una horquilla de 18-21 millones. Insisto, aquí es clave nuestra fase de transformación a una empresa de generación de energía. Este año que viene pues tendremos un aporte de EBITDA de generación de entre 7 a 6 millones de euros, entre 7 y 6, y eso hace que nos vayamos a la horquilla de 18 o 21 millones, ¿no? Y ese EBITDA al final recurrente que empieza bueno, a reflejar el tremendo esfuerzo que ha hecho la compañía y evidentemente el esfuerzo que ha hecho tanto en esfuerzo como en captación de deuda como en captación de equity. Como estrategia, pues yo creo que ya cerramos una primera etapa de donde captamos capital en 2022 y 2023 para invertirlo, adicional al equity que ha aflorado de operaciones de rotación y de vida propio de la compañía. Y ahora pues estamos trabajando en el siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál es para Greening? Pues tiene dos ángulos muy importantes. El primero, el negocio. Nos vamos a dedicar a hibridar proyectos y a baterías en Europa. Creemos que este cambio está ya.
ya lo estamos viendo en el mercado. Nosotros empezamos a principios de año muy fuertes en hibridación y ahora lo que necesitamos es asociarnos, hacer un partnership con un socio que nos aporte capital para desarrollar el pipeline que tenemos sobre la mesa, ¿no? Aquí hay ya bueno, conversaciones avanzadas para intentar incorporar un socio en la parte de Investment Europe, o sea, en la parte de inversiones en Europa. Lo ideal para nosotros es que entre con menos de un 50% para consolidar. Eso es lo que tenemos hoy sobre la mesa y nos va a permitir construir y desarrollar 250 megavatios adicionales, con el foco en hibridaciones y almacenamiento standalone en España, continuar el pipeline de Italia de fotovoltaica, donde tenemos ya más de 100 megavatios pendientes y que se podrían construir a lo largo de 2026 y con un significante aumento también de BESS en Alemania, ¿no? Esperamos tener este cierre de acuerdo en el Q1 del 2026. Y el segundo es México. México para nosotros es un gran mercado. Las TIR de proyectos que se están dando en México no las vemos en ningún otro mercado. También es cierto que el coste del riego país y el riego moneda es otro, pero nosotros allí, pues el negocio de PPA on-site, pues llevamos ya muchos años y la verdad que lo controlamos y lo dominamos, ¿no? Aquí estamos también, y así lo hicimos público, buscando un socio que nos aporte capital en la parte de investment, que nos dé pues ese siguiente impulso y con el mismo formato, meter socios en plataformas con menos del 50% para poder consolidarnos y para poder tener control. Esperamos también cerrar este acuerdo, ya hay alguna propuesta a lo largo del Q1 de 2026. Y además, otra de la parte de estrategia que vamos a hacer es, estamos abiertos y estamos examinando posibles incorporaciones de sociedades de energía al perímetro de Greening. Estamos hablando, conversando, creemos que es el momento de ganar tamaño entre diferentes compañías, creemos que hay posibilidad de hacer muchas eficiencias y ganar escala y hacer eficiencias, pues mejora la foto de las compañías. Vamos a seguir examinando posibilidades allí donde se pueda sumar y en el momento que lo tengamos claro, pues no quepa la duda que lo haremos, ¿no? Y aparte, pues bueno, seguiremos rotando activos. Es algo que va en nuestro ADN, nosotros que nos dedicamos a desarrollar y poner en operación portfolio, creemos, y como se decía, ¿no? Que es parte de la sustancia que necesita una compañía de energía, es la mejor manera de aflorar valor y la mejor manera de aflorar equity que tienes tu pipeline. Creemos que tenemos un pipeline mucho mayor del que podemos invertir y estamos orgullosos de ello y vamos a seguir rotando. Veremos a ver si somos capaces de anunciar una operación antes de final de año o no, no está contemplada en los números y si no, pues se hará en el primer semestre de 2026 y no pasa nada, ¿no? Por tanto, a nivel de estrategia, yo creo que hay 4 ángulos muy claros. Vamos a meter un socio en la parte de investment con menos del 50% para desarrollar 250 megavatios. Meteremos un socio en México de una estructura similar para seguir creciendo en los PPA on-site y además pues trataremos de examinar posibilidades de consolidación en el sector de la energía, que ganemos tamaño y sumemos y seguiremos por tanto con la estrategia de rotación de activos. Creemos que, y ya para acabar, pues fue un punto diferencial lo que nos ocurrió en 2024, nos ha hecho repensar mucho, nos ha hecho aprender mucho y bueno, creo que la compañía hoy es otra, la compañía tiene pues un futuro impresionante, creo que tenemos las cosas más claras que nunca y yo creo que con el equipo que hoy tiene la compañía y la estrategia que marca 25-26, pues vamos a llegar a la siguiente etapa, que es lo que todos buscamos. Así que sin más, muchas gracias y por favor compartid todas las preguntas y daremos respuesta a todas ellas. Muchas gracias, Ignacio. Pues tenéis abierto el chat de ruegos y preguntas, todas aquellas que queráis hacer, pues sí, estamos con total disponibilidad para contestarlas. Virginia ha levantado la mano. Virginia, tienes que escribirlo en el chat. En la parte de arriba, PIR, ahí se abre el chat y podéis realizar por escrito todas aquellas preguntas que consideréis.
Virginia, no sé si me has escuchado. En la parte de arriba, justo al lado de chat, hay un icono de P y R. Pinchas ahí y ahí puedes escribir y contestamos a la pregunta que realices. Esperamos unos segundos a que entre la pregunta. Vale, pues sí, han entrado varias preguntas. Procedo a realizarlas. La primera de Virginia Romero nos comenta o pregunta si podríamos dar estimaciones de DFN barra EBITDA para 2025. Deuda financiera neta, entiendo, ¿no? Partido de vida para 2025. ¿Respondo yo? Tú sí que lo digo yo. Bueno, Daniel. Vale. ¿Quieres responder tú primero, Ignacio, o respondo yo directamente? No, la proyección de DFN EBITDA para final de 2025. Sí. A ver, yo creo que un poco lo que me decía Ignacio, el EBITDA ahora en el primer semestre, digamos, no es relevante porque como es rolling tienes que coger el último semestre del 2024. A final de año lo que esperamos es una deuda similar a la que tenemos ahora, ¿vale? Y una mejora del EBITDA, del EBITDA. Entonces, el ratio esperamos que lo mejores. No tenemos todavía un número que podamos compartir con el mercado, pero la realidad es que esperamos una mejora del ratio deuda financiera neta sobre EBITDA de aquí a final de año. En todo caso, por dar una idea, lo que pretendemos es volver a ratios por debajo de 4,5 veces en 2026. En 2025 viene muy impactado por lo que ocurrió y la reordenación de la deuda. Y en el momento que, como decíamos, proyectamos ya las cifras que estamos proyectando para el año que viene, pues estaremos por debajo de 4,5 veces EBITDA deuda neta financiera o sea, al revés, para el año 2026. Muchas gracias, Daniel Ignacio. Ahí pregunta Pepe Guillero, ¿cuáles son las expectativas de evolución de la cotización en bolsa? Pues, a ver, respondo. La verdad que no llevamos unos meses muy fáciles, evidentemente algo habrá hecho la compañía mal también para que la cotización no esté donde debe estar. Para mí, con lo que estamos proyectando hoy y con la realidad de que estamos hoy dando, la cotización debería estar en niveles muy superiores a donde debe estar. Pero bueno, también es cierto que el mercado español, las renovables, pues en el BM Growth, ya en la parte de continuo y IBEX, pues se ha dado la vuelta, pero venía muy impactado, muy perjudicado. Ya estamos viendo que las noticias de un previsible aumento de la demanda, ¿no? Con centros de datos, con baterías, pues van a evolucionar a aquellas compañías que tengan generación a volver a poner en valor. Eso lo vamos a ver en no mucho, ¿no? Yo no espero que en más de 2 o 3 años eso se vea. Y yo creo que el mercado en ciertas compañías ya está valorando eso, no tanto en el BM Growth. Aquí pues tenemos que hacer un ejercicio por parte de la compañía de poner en valor todo lo que se está haciendo. Creo que ahí pues no hemos sido todos lo acertados que debiéramos y creo que eso hará mejorar la cotización de la compañía. Abro dos preguntas sobre el proyecto Lucía, una de Miguel Castillo. Respecto al proyecto de Lucía, que están activos corrientes para su venta, ¿qué visibilidad hay? Hoy la compañía tiene diferentes ofertas para la venta de todo el pipeline, en particular algunas vinculantes. No tenemos clara la decisión, honestamente, pero como decimos, es una compañía abierta a rotar activos. Somos una compañía oportunista. Si vemos que ganamos dinero, pues lo vamos a hacer. Y no debiéramos tardar más de dentro de 2 o 3 semanas en tomar la decisión. Evidentemente hay apetito por estos activos que están todos en proceso de hibridación y que están en el sur de España.
y, bueno, tomaremos la decisión en 2 o 3 semanas de qué hacer o no hacer en función a diferentes propuestas que tenemos y a otras alternativas que hay sobre la mesa en las que no es vender. Virginia, en relación a proyectos Lucía, pregunta que cuál es la estimación del fondo de maniobra si no se vende el proyecto. A ver, si no se vendiese el proyecto, la proyección y una vez desplegada la deuda del proyecto, que evidentemente ya habéis visto que solo se han desplegado 6 de 34, prevemos que a final de año sea positiva si no se vende, ¿vale? Pero básicamente por eso, porque hay un despliegue de deuda a largo contra algo que pasaría a largo. Hoy no tenemos claros si lo vamos a vender o no. Ofertas hay, lo tenemos sobre la mesa, pero si no, en todo caso, la prioridad es que el fondo de maniobra sea positivo y sobre la mesa es que sea positivo. Perfecto. Hay otra pregunta de Virginia respecto a si podemos dar mayor desglose de vida 2025 en soluciones y generación. ¿Se refiere al proyectado o al primer semestre? Virginia, si eres tan amable, aclara la pregunta y te la contestamos más adelante. Paso a una de Ana Cebrián Parrondo. Ana nos da las gracias, es trabajadora o representa a Cofides y nos pregunta, en relación con la potencial entrada de socios en Europa, México, en el primer Q del 26, ¿estáis ya en conversaciones avanzadas con esos socios, potenciales socios? En caso afirmativo, ¿qué perfiles tienen? ¿Industrial, financiero? Sí, las conversaciones están muy avanzadas. De hecho, hay foco en particular con uno, donde estamos de acuerdo en básicamente en la NBO, pendiente de alguna cuestión. Y sí, es un socio financiero con interés en invertir en Europa. En Europa, en este caso, ¿eh? El perfil en México es totalmente diferente, es industrial, de hecho es lo que pretendíamos. Aquí tenemos 3 alternativas donde no hemos decidido. Uno es Latina, que hicimos público hace unas semanas, bueno, que él querían redirigir toda la inversión a México y nosotros estábamos totalmente de acuerdo. Y la verdad que ahí decidiremos, ¿no? Evidentemente estamos corriendo más para el de Europa porque sí que vemos que a final de año pues tenemos que tomar una decisión y salir el 2026 con ese partner que nos ayude a desplegar toda el pipeline de inversión que tenemos sobre la mesa. Pregunta Eduardo y medio. Buenos días, Ignacio y equipo. ¿Podéis dar una visión más general de cómo está el mercado en Estados Unidos? Y segunda pregunta, por otro lado, había anunciado primeros proyectos de utility scale en México. ¿Está la regulación preparada para volver a ver proyectos utility scale allí? Vale, la primera. Hola Eduardo, ¿qué tal? Eh, Mira, en Estados Unidos yo creo que hay mucho ruido con lo que ha hecho el presidente Trump, pero te diría que ahora mismo hay una oportunidad enorme en lo que es EPC para terceros. Como sabéis, hay un plazo, o sea, se ha quitado, por hacerlo de una manera bruta, ¿no? Se están quitando progresivamente las subvenciones a la fotovoltaica. Para que en el 2028 ya no haya nada. En el almacenamiento no ha sido así, sigue habiendo subvenciones, lo que es el ITC, pero bueno, ahora lo que hay una oportunidad de construir mucho. Estados Unidos es un país donde la demanda ya está, no es como España. Allí los centros de datos son una realidad. Allí necesitan cualquier tipo de energía, pero que llegue rápido para dotar a estos centros de datos. Y la verdad que hay un boom actualmente de proyectos de generación. Pero no actualmente. Yo creo que lo que va a haber en 26, 28 va a ser brutal. Nosotros allí, nuestra expectativa, como decía, no es coger una cartera de 500 millones, es hacer una cartera tranquila, estar rondando los 100 millones de euros de producción, pero sobre todo ganando dinero, ¿no? Pero bueno, que por cartera hay muchísimo, hay mucho apetito y yo creo que en la parte nuestra de soluciones vamos a hacer mucho. En la otra parte, en la de desarrollo y inversión en generación, pues aquí sí que hemos notado, bueno, para proyectos futuribles, pues sí hay cierto parón hasta que de alguna manera se reordene todo por parte de la banca, dónde se va a invertir y dónde no. Nosotros aquí pues estamos muy cómodos desarrollando la cartera de hasta 2 gigas con Atlántica
El país necesita energía. Yo en primera persona que he estado todo el año pasado allí, pues lo he vivido y la verdad que no estamos preocupados por el ruido. Pensamos que en el medio y largo plazo es un país donde somos muy creyentes de que se necesita y donde se van a necesitar. Evidentemente van a cambiar cosas, probablemente pues los costes de PC tengan que bajar, probablemente los PPAs tengan que subir para de alguna manera compensar esa parte de subvención o de apoyo fiscal que había, pero es un país donde va a haber mucho. Por otro lado, en México, por ir a la segunda pregunta, pues como hemos visto en los últimos meses, se ha desbloqueado todo aquello que la presidenta Claudia ya anunció, han salido las primeras subastas y bueno, aquí pensamos que va a haber mucha actividad también, muchísima. Es un país que no ha hecho nada en los últimos 6 7 años y que ahora pues tiene que hacer mucho, ¿no? Bueno, estábamos ahí pendientes de cómo desbloqueaba o cómo hacía para el tema aquel de la público-privado, de la inversión por parte de la CFE con público-privado. Y bueno, ya están viendo que necesitan privados y que sin privados no van a poder llegar. Va a haber mucho. Nosotros ahí, pues como digo, tenemos un pipeline de más de 1 giga en estados no muy avanzados, pero que lo van a estar a lo largo del año que viene. Y yo creo que es un país con mucho futuro y mucho presente ahora en el sector de la energía. Virginia Romero pregunta, ¿expectativa para el préstamo Bridge de cara a final del 25-26? A ver, la expectativa en México es, bueno, el préstamo Bridge de México, aquí lo vamos en el Q1 probablemente del 2026, lo vamos a refinanciar a largo. Hay varias propuestas, de hecho teníamos una propuesta para hacerlo antes de final de año, pero con la bajada del TIE mexicano, pues bueno, la compañía no estaba incómoda por tenerlo corporativo. Pero bueno, repensamos y dijimos, bueno, acabemos el año, sumamos algún megavatio más a cartera y refinanciamos. Por tanto, la expectativa será hacerlo en el Q1 del 2026 y yo creo que la bajada del TIE mexicano ha hecho que los proyectos sean mucho más rentables, tengan mucho más valor y por tanto, pues más apetecible para un proyecto. Ligado también, otra pregunta de Virginia, ligado a la operación de México, ¿podéis darnos algo más de visibilidad en cuanto a Latina en México? Sí, Latina, bueno, Latina ya nos comunicó que quería, y es uno de los que, y probablemente el que más posibilidades tenga de ser nuestro socio. Latina quiere centrar su inversión con esta apertura del mercado mexicano que ha habido en los últimos meses en México. Ellos son mexicanos y aunque en un primer momento querían hacerlo en la Holco, pues ya viendo la amplitud que ha cogido el mercado mexicano, pues han decidido hacerlo allí. A día de hoy estamos terminando la due diligence, que se ha llevado más de la cuenta. Estamos negociando con ellos y con alguno otro más, como advertía, pero yo creo que muy probablemente los que más cariño le están poniendo y donde más conocemos son ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aunque advertíamos que pueda ser en el Q1 de 2026, si fuese con Latina, probablemente sea a final de este año. Otra pregunta referente al mercado americano, en este caso de Álvaro, ¿hay algún proyecto de partnership con alguna tech company en Estados Unidos para centro de datos de IA en territorio americano? Pues mira, lo que hay es mucha expectativa de hacer proyectos de autoconsumo contra centros de datos. No tenemos un partnership como tal, pero sí tenemos diferentes conversaciones abiertas. Allí hacer autoconsumos de 50 megavatios es algo natural contra centros de datos. Estamos viendo modelos donde de triple tecnología, fotovoltaica, baterías y gas. Y bueno, aquí lo que te piden es plazo, el plazo para ponerlo cuanto antes en marcha. Estos centros de datos, lo que llaman ellos small, que para nosotros, pues imagínate 50 megavatios, pues yo creo que hay mucho. Vamos a ser algo selectivos porque hay que dar esa curva 24/7 y bueno, yo creo que ahí pues algo haremos. No tenemos un partnership como tal, pero sí conversaciones y probablemente en el 2026 alguna propuesta cerremos. Siguiente cuestión, nos la lanza Antonio Gari. Quería entender que parte de las pérdidas del año 24 eran meramente contables y que revertirían en el 25 una vez recuperados los activos de la operación fallida. ¿Qué parte de vida positivo viene por eso? Y A ver, lanza también otra pregunta, no sé si la hago las dos. ¿Por sí. qué los impuestos de sociedades es tan alto en el primer semestre? 1,8 millones sobre 2,7 de beneficio. ¿Qué tal, Antonio? Un placer.
La parte contable de la recuperación de los activos fue evidente porque, bueno, fueron unos activos que vendimos, que trabajamos en construirlo y que ante un no pago en el 2024, pues recuperamos y por tanto a la hora de consolidar ese EBITDA no podía ser, ¿no? Porque se consolida y evidentemente se quita. Ese EBITDA no es que no aflora en el 2027, aflorará o bien cuando vendas los activos, si finalmente los vendemos, o bien aflorará en generación de energía, como actualmente hay parte ya generando energía. Quizás a lo que te referías era al proyecto de biometano, que sí que ha aflorado, no totalmente, pero sí aflora parte importante en este primer semestre, y el proyecto de Cheta. Pero lo que es los activos de Lucía, que era lo principal que hizo que el EBITDA contable pues, fuese negativo el año pasado, pues aflorará cuando los vendamos o aflorará, insisto, a lo largo de los próximos años cuando vayamos generando energía. Y luego, la segunda parte, en el impuesto a sociedades, es tan alto porque hay compensas, bases imponibles en Estados Unidos e Italia, donde han sido países con mucha generación de EBITDA, y por tanto no puedes compensar con bases imponibles negativas de otros países donde has estado negativo. Entonces, pues al no poder hacer eso, el proporcional del impuesto de sociedades pues es mayor que lo que debiera ser de una manera normal, ¿no? Pero es así, ¿no? Aquí también estamos trabajando para que al final de año sea algo más equilibrado, ¿no? Que es cuando realmente se cierra y se paga. Daniel, ahí si quieres agregar algo me dices, que he hecho de financiero. Sí, no, muy bien, Ignacio. No, simplemente un poco lo que decía Ignacio. Al final, cuando estás en varios países, te encuentras con los países que están funcionando bien operativamente o mejor operativamente, como puede ser Estados Unidos e Italia, que están teniendo buenos resultados y al final, como decía Ignacio, pues al final tienes que enfrentarte a la hacienda local en esos países y te toca pagar más impuestos. Como decía Ignacio, estamos trabajando en una planificación financiera fiscal que nos permita de aquí a futuro pues tener digamos, un peso de los impuestos pues más ajustado, ¿no? No como hay ahora, ¿no? Que al final el importe del impuesto de sociedades comparado con el incidente de impuestos pues es un porcentaje muy alto, ¿no? Retomamos la pregunta antes de Virginia, donde nos pedía mayor desglose de vida 25 en soluciones y generación. Ella la pregunta la hace en relación a final de año. Bueno, 2020. yo creo que va a ser más o menos proporcional, siguiendo el peso de soluciones por encima del 50%, pero donde evidentemente con las operaciones de Money y la entrada en generación, pues ya se va a acercar. O sea, va a ser similar al H1, pero evidentemente con otro valor absoluto. Sí, yo por añadir, yo creo que está referenciando también un poco al peso digamos, del importe de soluciones. Por lo que te podemos decir es que la mayor parte del negocio de soluciones te viene ahora por Estados Unidos, ¿vale? Donde, como contaba Ignacio, pues tenemos un proyecto grande y estamos iniciando otro proyecto importante, con lo cual debe seguir siendo, digamos, el driver principal del negocio de soluciones. También tienes España, que tiene un peso relevante, y luego está Italia, que prácticamente tiene el mismo nivel que España, ¿no? Pero sobre todo yo destacaría más el peso de Estados Unidos, ¿no? Y en cuanto a generación, pues al final, sobre todo tenemos generación en dos países principales, México y en España, y bueno, pues el peso va a seguir de momento siendo esos dos mercados. Yo creo que aquí, por completar un poco, Virginia, donde se va a notar, y yo creo que ya pasaremos el 50% en la parte de rotación y generación de energía, será el año que viene. Todos los 91 megavatios te van a impactar el año que viene y eso, pues como decía, serán 6-7 millones solo de generación y eso pues ya hará cambiar o proporcionar más, que es lo que buscábamos, ¿no? Desde hace años con el plan de inversión. Muy bien. Bueno, Álvaro nos pregunta que si la grabación, dónde y cuándo estará disponible. Pues Álvaro, la grabación la tendremos disponible una vez finalizada la presentación en la web de Greening, en la parte de inversores. No sé si tenéis alguna pregunta más, no hay ninguna pregunta más. Esperamos un minuto, si hay alguien que quiera hacer alguna más. Parece que no. Bueno, no sé si queréis, Ignacio, Daniel, Diego, cerrar algún tipo de cierre, si no, pues... Vale.
Bueno, nada, daros las gracias a todos. Yo creo que hemos cambiado el rumbo de la compañía después de lo que, como decía Antonio Gari, el cambio contable que nos hizo el 2024 por una operación fallida. Hoy estamos en otro camino, seguimos mejorando cosas que a día de hoy pues, siguen pendientes, pero yo creo que la imagen de la compañía es otra. Y nada, a todos los inversores, colaboradores, bancos, pues gracias, porque evidentemente no fue un primer comienzo de año fácil. Yo creo que hemos revertido la situación, estamos con otra marcha y una velocidad de crucero espectacular y yo creo que vienen unos meses, unos años muy buenos. Así que gracias a todos. Aquí estamos para que comentaros lo que queráis, tenéis el email de inversores para lo que queráis. Y oye, con dos figuras como hoy me acompañan, como Diego y Daniel, a los que le doy la bienvenida a su primera reunión de inversores y que nos acompañan y van a hacer que la compañía pues, sea mucho mejor en los próximos meses. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Fuerte abrazo Muchas a todos. gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.